A lo largo de la historia, la humanidad ha visto muchísimos fenómenos sociales, algunos de ellos beneficiosos para los individuos y otros no tan buenos. Un fenómeno social que ha dado mucho estudio sociológico y psicológico a lo largo de las décadas es el fenómeno de las sectas y los cultos. Si bien el siglo pasado fue el siglo dorado para las sectas, aún hoy sigue habiendo muchísimas sectas alrededor del mundo. En este episodio, analizaremos la consolidación de una secta y su culto, y veremos las escalofriantes similitudes con la política y los estados, o sea, con las sectas institucionalizadas y a gran escala. Empecemos el análisis. Una secta es un grupo de seguidores de una doctrina ideológica o religiosa, o sea, un culto. El culto suele estar centrado en una persona u objeto de veneración. Como vemos, las definiciones de ambas cuestiones son bastante amplias, y de hecho, las formas que han tomado los cultos y las sectas a lo largo de la historia han sido variados. Por poner unos ejemplos, los esenios fueron una secta judía que por sus creencias religiosas decidieron aislarse del resto de las tribus hebreas. Se ha especulado que tanto Juan el Bautista como Jesús de Nazaret podrían haber pertenecido a este credo. También podemos nombrar a Lodovick Muggleton, pensador religioso del siglo XVII, fundador del Muggletonianismo, una secta protestante bastante hostil a todas formas de razonamiento filosófico. Estos son solamente dos ejemplos de sectas antiguas. Como estas, han habido miles, pero centraremos el análisis en sectas más modernas. Toda secta tiene detrás de sí un culto. Hay sectas que rinden culto a ciertas creencias religiosas, desde reversiones del cristianismo hasta religiones extraterrestres. Hay otras que tienen un mensaje que hacen pasar por autoayuda. Otras le rinden culto al éxito y a los logros. Algunas surgidas durante los años 70 tienen una impronta New Age basada en una espiritualidad abstracta. Y otras tantas son directamente mesiánicas. No hay ninguna ideología o creencia clara de fondo, simplemente siguen al líder. Y hablando de líderes, veamos cuáles son algunas de las características que estos tienen y por qué atraen tantos seguidores. Para empezar, son grandes manipuladores. Un rasgo distintivo de las sectas es el engaño. Si estos grupos anunciaran lo que realmente hacen, su verdadera filosofía motriz, nadie se uniría. Por ende, los líderes deben endulzar los oídos de sus víctimas para que éstas caigan en su trampa. Lo importante es hacerles creer a esta gente que están allí por su propia voluntad. Lo más terrible de todo es que en muchos casos, con el tiempo, la línea de la voluntad y la manipulación se tuerce un poco. Por eso los grandes líderes de sectas, como Manson o Jim Jones, de quienes hablaremos más adelante, suelen ser muy carismáticos. Esta es una característica esencial. El carisma es la capacidad de formar intimidad de un comunicador con sus interlocutores. Es una capacidad que lleva mucho tiempo de trabajo y algo de talento. Para agradar a las personas, suelen apelar al ego y al narcisismo de posibles adeptos, para hacerlos sentir importantes y así manipularlos emocionalmente. El principal objetivo de los líderes de sectas es hacerles creer a sus seguidores que sus ideas, las del líder, son las de ellos, los propios seguidores. Muchos líderes de sectas han utilizado famosas técnicas de marketing para conseguir seguidores. Este es el caso de Charles Manson. Manson, luego de ser arrestado por robos de vehículos en los años 60 y pasar una temporada en prisión, conoce los libros y cursos de Dale Carnegie, un autor de textos de autoayuda muy popular en las cárceles estadounidenses. Con el conocimiento de técnicas de cómo influenciar personas, explicadas por Carnegie en sus textos, como haz que los demás hablen más que vos, muéstrate interesado en sus vidas, incluso si estás en desacuerdo, tan solo responde con preguntas, lecciones de socialización como estas fueron centrales para explotar al máximo las tendencias manipuladoras de Charles. Tendencias que los llevarían a consolidar, si no la más, una de las más conocidas sectas de la historia, la familia Manson, integrada en su mayoría por adolescentes mujeres y algunos hombres. Al momento de su disolución, esta contaba con 100 miembros. Desde que era tan solo un niño, Manson había mostrado una gran capacidad de manipulación. Era hijo de una familia muy problemática. Vivió gran parte de su niñez junto a sus tíos, debido a la alcoholemia de su madre, quien más de una vez había caído presa junto al hermano de Charles por robo a estaciones de servicio. Su madre trató de abandonarlo en varias ocasiones. De hecho, consiguió dejarlo en una escuela para niños sin hogar durante 10 meses, hasta que el pequeño Charles logró huir y volver a su casa materna.
solamente para ser rechazado nuevamente. Este rechazo materno alimenta en Charles un narcisismo y egocentrismo muy característico de los líderes de sectas. Resentimiento acumulado luego de una vida de rechazos a sus propios ojos culminarían con su fracaso como músico. Esto lo llevaría a radicalizar a su secta. Manson le dijo a su familia que se avecinaba una guerra de razas, guerra de la cual los afroamericanos saldrían victoriosos sobre los blancos. El deber de la familia era propiciar el inicio de esta. Para eso, Manson hizo practicar a sus seguidores, durante semanas, entrar y desordenar casas de los residentes de Los Ángeles, una práctica que él llamaba creepy crawling. Esto no era más que un ensayo de lo que vendría después. La noche del 9 de agosto de 1969, integrantes de la familia Manson entraron en la casa de la reconocida actriz Sharon Tate, quien estaba junto a 3 amigos, mientras que su esposo, el reconocido director de cine Roman Polanski, estaba de viaje dirigiendo una película. Los 4 fueron asesinados a cuchilladas. A la noche siguiente, la familia volvió a atacar, esta vez al matrimonio La Bianca, ejecutivos de una cadena de supermercados. Semanas después, la familia Manson caería, sus miembros serían juzgados y Charles Manson pasaría el resto de sus días en prisión, hasta morir en 2017. Toda mentira esconde cierto grado de verdad, aunque sea minúsculo. Esto es algo que tanto políticos como líderes sectarios entienden y usan para su propio beneficio. Estas mentiras deben creerla incluso ellos mismos, como decía el ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels. Una mentira, repetida 1000 veces, se termina transformando en verdad a los ojos de la gente. A ellos les funcionó con los judíos y demás opositores del régimen. No es de extrañar que a estos tiranos en miniatura les funcione igualmente. A su vez, la modulación del discurso, dependiendo de la audiencia, es algo esencial para garantizarse llegada a un público más amplio. Los líderes de sectas adoptan la postura que les funcione según la circunstancia. Es decir, son capaces de adaptarse a los contextos políticos, sociales y culturales. Por ejemplo, Charles Manson no tendría la misma adepción de seguidores en 2020 de lo que tuvo en 1960. La ideología de Manson estaba al corriente de su tiempo. El auge de filosofías antimaterialistas de origen oriental durante la década del 60, el flower power, la liberación sexual, el hippismo, el auge de la contracultura, los asesinatos políticos de los Kennedy y de Martin Luther King y la guerra de Vietnam fueron centrales en la construcción ideológica de la familia Manson. El líder de la secta Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo, el reverendo Jim Jones, era un maestro a la hora de adaptarse al público que se le presentara. Es así que durante su gira por los Estados Unidos consiguió muchos adeptos de distintos estratos sociales, mientras que con ciertos públicos ensarzaba los valores conservadores sobre la familia, con otros públicos citaba Marx o Nietzsche. Así logró crear un credo de leales servidores. A su vez también, muchos saben dónde buscar. Charles Manson decía que él reclutaba gente que estuviera rota, pero no destruida. O sea, gente emocionalmente débil, perdidos, idealistas, y a su vez, fracasados a sus propios ojos. Estas características las suelen reunir los jóvenes y adolescentes en general, debido a que durante la juventud somos muchos quienes tratamos de encontrar quiénes somos. Por esta misma razón, no es de sorprender que la militancia política en la juventud sea algo común, debido a que tanto la política como los cultos prometen a sus militantes y seguidores el poder de arreglar el mundo o su país. Al igual que los grandes líderes políticos, los líderes sectarios aprovechan su imagen para poder destacar. No hay prácticamente líder de secta que no sea excéntrico o llamativo de alguna forma. Deben demostrar que son capaces de hacer cosas especiales, que pueden dejar una impresión. Esto lo entendió muy bien Shoko Asahara, líder de la secta apocalíptica japonesa Aum Shinrikyo. Shoko no era solamente un líder carismático, se presentó en varios programas de tele para mejorar la imagen de su culto, sino que también sabía presentarse como un gurú espiritual, el cual era capaz de hacer cosas sobrehumanas, como levitar por ejemplo. Otra característica que tuvo la secta de Shoko fue que logró atraer a gente famosa e influyente, entre ellos a un gran astrofísico de nombre Hideo Murai. Es interesante resaltar cómo un astrofísico, un hombre de ciencia, fue atraído por un discurso completamente ilógico y anticientífico. Muchas veces, la gente no actúa por la razón, sino más bien por fuerzas inconscientes.
Los políticos también utilizan esta táctica de rodearse de famosos. En los partidos estadounidenses lo vemos muy bien. Los republicanos como Trump se reúnen con figuras como Musk o Kanye West, y los demócratas tienen su séquito de actores de izquierda, como Tom Hanks o Alec Baldwin. Saber que hay alguna personalidad famosa en su grupo genera en la gente un sentido de pertenencia aún más fuerte. Este aprovechamiento de la capacidad colectiva de las personas permite a los gurúes usar en su beneficio la validación social como forma de cohesionar a los miembros. El miedo de quedarse afuera es algo muy potente en la psique humana. Naturalmente, las personas sienten placer al formar vínculos con otros individuos. Esto permite unir a los miembros de la secta. La desactivación del pensamiento crítico a través de la destrucción de la noción de la individualidad, a través de retóricas colectivistas, es central a la hora de aglutinar a los miembros. No es casualidad que muchas sectas terminan por consolidarse como comunas aisladas. Eso sí, siempre hay un administrador central, el líder del culto. Este fue el caso de Jim Jones con Jonestown, Jaime Gómez y también Yoko Asahara. Los tres manipulaban a sus miembros para que cedieran todos sus bienes terrenales a la secta, o sea, al líder, para así financiar la vida comunal. ¿Y la gente lo hacía? Desde luego, recordemos que la gente también va a pagar los impuestos lo más campante muchas veces. La diferencia es que si no los pagás, hay una amenaza de uso de la fuerza. De todas formas, se nos dice que nos pagamos los impuestos a nosotros mismos, simplemente que pasan por las porosas manos de nuestros líderes de turno. Incentivar a la gente a donar sus bienes al culto es una forma de que la gente sienta que contribuye al bienestar general y, lo más importante, de controlar sus vidas, al hacerlos más dependientes del culto. No hay mucha diferencia con los impuestos realmente. Muchos cultos emplean a sus miembros para realizar trabajos para la propia causa. Esto también ayuda a que la gente se sienta más a gusto. ¿Por qué? Bueno, es una verdad psicológica de los seres humanos. Cuanto más tiempo y esfuerzo dedicamos a algo, más nos involucramos emocionalmente. Por ende, nuestro sentido de pertenencia aumenta. Este sentido de pertenencia ayuda a consolidar la lealtad de sus miembros para con sus líderes, y a su vez le permite a estos distinguir a sus seguidores más leales y construir con ellos un círculo personal que actúan como su guardia pretoriana. Este grupo de seguidores leales serían capaces de hacer todo por sus gurúes, desde favores sexuales, como el caso de la secta de Jaime Gómez, hasta matar a aquellos que estén dispuestos a destapar la secta, como el caso de Yoko Asahara. A su vez, contar con un círculo personal le facilita a los líderes del culto poder controlar la información que entra del mundo exterior y bajársela a sus seguidores. De esta forma, se garantizan el monopolio de los canales de información, como pretenden los estados. A su vez, esta práctica crea una cámara de eco dentro de la organización y fomenta el conformismo entre los miembros. Una gran diferencia entre las sectas y los movimientos políticos es que las primeras se caracterizan por ofrecer cosas menos materialistas y mucho más delirantes, mientras que los segundos tienen aspiraciones más terrenales, aunque a veces también delirantes. Mejor dicho, muchas veces. Todo culto sectario, en menor o en mayor medida, se caracteriza por tener algún grado de espiritualidad, desde las de autoayuda hasta las que veneran al éxito. Por esta razón, muchas prometen la eternidad y cosas de ese estilo. Por ejemplo, la secta religiosa Heaven's Gate, liderada por Marshall Applewhite, prometía la trascendencia a través de la abducción extraterrestre. Esta promesa llevaría a los miembros a cometer suicidio masivo. Tarde o temprano, toda secta termina por descarrilar, al igual que todo gobierno y todo estado. El problema es que las caídas de las sectas no suelen ser muy pacíficas. Cuando los investigadores tenían acorralado a Jim Jones por estafa y malversaciones de fondo, este decidió escapar junto a sus seguidores más leales a Guyana, donde fundó una comuna a la que nombró Jonestown. Cuando los investigadores le siguieron los pasos hasta Sudamérica, Jones respondió atacándolos con sus milicias y obligó a sus miembros a suicidarse. Tiempo después, se probaría que muchos de los suicidios eran en su mayoría asesinatos, inducidos por las milicias de Jim Jones. El total de víctimas fue de 923 personas. Luego de fracasar en su intento de consolidar su secta como un partido político, Yoko Asahara optó por transformar a sus miembros en terroristas domésticos. El 20 de marzo de 1995, miembros del culto liberaron gas sarín en varias líneas del metro de Tokio. 13 personas fallecieron,
alrededor de 50 quedaron gravemente heridas y casi 1000 más terminaron con problemas de visión. Shoko y otros 13 altos directivos serían atrapados y ejecutados en 2018. El final de Jaime Gómez no sería tan terrible. Luego de que sus secretos salieran a la luz por un ex miembro disconforme, la secta perdió la mayoría de sus seguidores y Gómez tuvo que exiliarse de Estados Unidos. Algunos dicen que su culto, el Buddha Field, sigue operando en algunas regiones de Hawái. Al igual que los imperios, las sectas al caer suelen llevarse a todos consigo. Pocos cultos han logrado trascender a sus líderes fundadores. Tal vez algunas de las religiones más importantes del mundo hayan comenzado como cultos sectarios. En la actualidad, hay una secta que ha logrado aparentemente ser inmortal. La Iglesia de la Unificación, creada por el coreano Sun Myung Moon. Esta organización ha logrado consolidarse más allá de la muerte de su líder, gracias a un factor central: la política y los negocios. La Iglesia de la Unificación es una mezcla de credos cristianos con espiritualidad oriental, que pone a Moon como el nuevo enviado de Dios. Sang-Hyun Moon creó la empresa más grande de exportaciones de sushi a Estados Unidos, y además fue dueño del diario conservador Washington Times. Durante su vida, se garantizó el apoyo de muchos políticos republicanos, como Richard Nixon. Su secta demuestra que el último paso para mantener el nombre y el poder después de muerto es la política, la forma más elevada de sectarismo que hay. Moon también le debió su éxito intergeneracional al hecho de fundar escuelas de su propio credo. Allí, los hijos de los miembros de la iglesia aprenden las verdades del principio divino, la Biblia de Moon, o sea, adoctrinamiento puro y duro. La educación estatal tiene un funcionamiento similar. La única diferencia notable es que en vez de ser religiosa, es laica, en algunos casos, y se nos enseña a amar y obedecer a Papá Estado. A lo largo de la historia, muchas sectas fueron perseguidas por los estados, debido a que estos últimos pretenden monopolizar las relaciones políticas entre las personas, y todo ente que pretenda hacer lo mismo, pero por fuera de este, es una competencia que el Estado no se puede permitir. Las sectas que juegan para los miembros del Estado, como políticos y burócratas, se garantizan su protección a lo largo del tiempo. Ese es el caso de Moon. Las sectas más exitosas, en sentido negativo por supuesto, se terminan consolidando como partidos políticos o mini-estados autocráticos, como Jonestown de Jim Jones, el cual se terminó pareciendo más a un campo de concentración en sus etapas finales. Hay que aclarar que no todos los políticos son psicópatas o narcisistas, pero aquellos que llegan a lo más alto no son aquellos que tienen más conciencia moral y ética, como vimos en el caso de Napoleón. Ellos terminan utilizando un utilitarismo egoísta, en donde aquello que es bueno para ellos es bueno. Las masas son solamente un medio para obtener poder, al igual que los líderes de sectas. Lo más llamativo es que cuanto más sectario se vuelve un movimiento político, más autoritario se vuelve también. Lo mismo a la inversa. Movimientos como el nacionalsocialismo de Hitler, el socialismo soviético, los Khmeres rojos de Pol Pot y en gran medida el fascismo italiano son movimientos fundamentalmente sectarios que surgen en sociedades perdidas de sentido que terminan por seguir líderes mesiánicos que prometen un nuevo amanecer glorioso. De hecho, una característica muy notable de las sectas, y que estos movimientos y otros tantos siguen al pie de la letra, es la destrucción de la individualidad a través de la apariencia. Nos sorprende que todos se vistan iguales y que tengan códigos internos muy particulares. Esto es en gran parte natural en el ser humano. Tendemos a adoptar costumbres y similitudes de nuestro entorno social. Somos bastante tribales. El problema es cuando este tribalismo destruye el pensamiento crítico y anula la conciencia intelectual. El fanatismo es lo que ocurre cuando todos estos métodos de manipulación nombrados resultan efectivos sobre la comunidad sobre la cual se practican. La política estatal no es más que un sectarismo laico, materialista y terrenal. Para no caer en un fanatismo ciego, uno tiene que estar alerta a las señales. Así, notar cuando un movimiento político se sectariza más y más, debido a que esto está más cerca de lo que parece.